Al príncipe de las mentiras lo conocemos como el responsable del destierro de Thor, quien dirigió una invasión a la Tierra, quien toma el lugar de Odín en el trono de Asgard, quien finge su muerte un par de veces y llega a la TV. Pero las cosas podrían haber sido muy diferentes con una sola decisión. Hola cinéfilos y cinéfilas, yo soy Henry y hoy responderemos a la pregunta: ¿qué pasaría si Loki fuera desterrado en vez de Thor? En este universo, Odín destierra a Loki porque Heimdall le informa que es quien quería manipular a Thor para ir a pelear contra los gigantes de hielo, cosa que nunca sucedió. Loki llega a Midgard y mientras camina por el desierto, llegan vehículos de S.H.I.E.L.D. Loki intenta atacarlos, pero se da cuenta que no posee sus poderes y es apresado por S.H.I.E.L.D. Los primeros días, Loki permanece en su celda sin emitir palabra alguna, pero al cabo de unos días, habla con Fury, le cuenta cosas sobre Asgard y le habla sobre el Tesseracto que S.H.I.E.L.D. tiene en su poder. También le dice que Asgard piensa invadir la Tierra y que la única opción es un ataque preventivo, que deben hacerlo antes de que sean invadidos o no tendrán oportunidad. Loki les dice que primero deben encontrar un elemento que se encuentra escondido en la Tierra, conocido como el Aether. Fury convoca la iniciativa Vengadores, llevando a Tony Stark y a Bruce Banner, los cuales se unen a Loki, Jane Foster y Eric Selvig, quienes ya trabajaban para S.H.I.E.L.D., para crear un artilugio que permita contener el poder del Aether. Jane Foster lo encuentra y Iron Man logra contenerlo con el artilugio creado. Loki es liberado por Fury, ya que se ha ganado su confianza, y decide trabajar para S.H.I.E.L.D. Logra obtener sus poderes al manipular el Aether con el aparato de Stark. También realiza un hechizo para que Heimdall ya no pueda verlo a él ni a los Vengadores. Heimdall se acerca a Odín y le cuenta que ya no puede verlo. Odín le dice que pronto entrará en el sueño de Odín, que al despertar tratará el tema de Loki. Fury convoca a los integrantes restantes de la iniciativa Vengadores, que son War Machine, Capitán América, Black Widow, Hawkeye y Capitana Marvel, quienes se unen a Iron Man, Hulk y Loki. En esa reunión, Fury explica la situación y les comenta el plan que han ideado con Loki. Odín entra en su sueño y, como siempre que esto sucede, Asgard se prepara para ser atacada. El equipo de Vengadores se infiltra en Asgard utilizando el Tesseracto. El grupo se divide en dos: una fuerza de choque conformada por Iron Man, War Machine, Capitana Marvel y Hulk, y un equipo de sigilo conformado por Loki, Capitán América, Widow y Hawkeye. El equipo Iron Man atrae la atención de Thor, Heimdall, de los tres guerreros y de una gran cantidad de soldados asgardianos, y comienzan a luchar contra ellos. Mientras tanto, el equipo del Cap logra llegar hasta la cámara de Odín, y mientras el Cap, Widow y Hawkeye pelean contra Lady Sif y unos pocos guardias que quedaron allí, Loki se encuentra con Frigga, quien lo mira con lástima y le pregunta por qué hace esto. Le pide que se detenga, que será perdonado. Pero Loki, mientras habla con Frigga, genera una copia de sí mismo y cuando quiere tomar la lanza de Odín, Frigga lo evita amenazándolo con su espada, diciéndole que ella le enseñó todo lo que sabe de la magia. Loki le dice que no quiere lastimarla, pero que lo hará de ser necesario, saliendo a la luz que solo le importa vengarse. El Cap escucha la conversación de Loki y le pregunta a Sif por qué quieren invadir la Tierra, a lo que ella responde que no quieren hacerlo. Loki pelea con Frigga y la vence, pero la deja con vida. Toma la lanza de Odín y despierta al Destructor. El Destructor quiere eliminar a Lady Sif, pero el Cap la salva, ya que se ha dado cuenta que Loki solo los ha manipulado todo este tiempo para su venganza personal. Loki envía al Destructor a sumarse al equipo Iron Man, mientras el Cap, con Widow y Hawkeye, se unen a Sif para pelear contra Loki. El Destructor mata a muchos soldados asgardianos, a Fandral y a Hogun. Thor allí se enfurece y deja salir todo su poder, y pelea salvajemente contra los invasores, lo que hace que Heimdall, Volstagg y los soldados restantes tomen inspiración de su líder y empiecen a pelear con más ferocidad. La batalla parece que nunca terminará, hasta que Odín se despierta y llama a su lanza, la cual se desprende de las manos de Loki, y en el cielo se oye una voz que dice ¡ya basta!, junto con un gran estruendo y un destello blanco. Todos se detienen, y Loki aprovecha para intentar escapar, pero es detenido por Odín, quien descubre que Loki es quien está detrás de todo. Odín deja a los de Midgard retornar a sus hogares, prohibiéndoles regresar a Asgard o serán asesinados, asegurándoles que Asgard no tendrá contacto nuevamente con Midgard.
Los Vengadores regresan a Midgard a través del Bifrost. Iron Man se lleva el Tesseracto sin que lo noten, mientras Loki es apresado en Asgard y el Aether permanecerá en Asgard. Al regresar, Iron Man, desconfiado de que Asgard tome represalias, en conjunto con Bruce Banner y Jane Foster, crean a Ultron, utilizando el Tesseracto como fuente de energía, pero Ultron se rebela porque cree que la humanidad es la causante de su propia extinción, y la única forma de salvarla es siendo exterminada. Los Vengadores han sumado a sus filas a Falcon, Rescue y al recién creado Visión, quien no poseería ninguna gema. La batalla decisiva se da en Lagos, Nigeria. Los Vengadores vencen a Ultron, Widow muere, Iron Man y la Capitana Marvel destruyen la ciudad para que no impacte, y Hulk, culposo por la muerte de Widow, se va del planeta. Una semana después, los Vengadores son incitados a firmar los acuerdos de Lagos por la creación de Ultron y la destrucción de ese país. Capitán América, Falcon y Hawkeye son los únicos que no firman el tratado, informando que renuncian a los Vengadores y a cualquier agencia gubernamental. Pero ellos trabajarían de incógnito para 6 meses después descubrir que Hydra está infiltrada en S.H.I.E.L.D. y llaman a los Vengadores, quienes detienen el despliegue de los 3 Helicarriers. Luego de la batalla de Washington, Capitana Marvel se va, ya que recibe un llamado de auxilio Skrull. Los nuevos Vengadores quedan conformados por Iron Man, War Machine, Rescue y Visión. Estos persiguen una pista de que Crossbones quiere robar un arma biológica. El equipo lo detiene, arrestando a Crossbones. También persiguen y detienen al Soldado del Invierno, quien era intensamente buscado por S.H.I.E.L.D., y de esta forma los Vengadores han logrado limpiar su imagen. Unos días después, Odín fallece y Hela sale de su exilio y reclama su derecho al trono. Destruye el Mjolnir, mata a Volstagg y a Frigga y a una gran cantidad de soldados asgardianos, mientras que Heimdall y Sif intentan evacuar civiles. Thor, sin su martillo, sintiéndose vencido, le pide a Heimdall que lo envíe a Midgard. Antes de continuar, suscríbete si te gusta el contenido y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Los Guardianes de la Galaxia, conformados por Star-Lord, Rocket, Gamora, Drax, Groot, Nebula y Mantis, llegan a Sakaar, teniendo posesión de la Gema del Poder y siendo perseguidos por la Orden Negra, no solo por la gema, sino también porque Gamora y Nebula han traicionado a Thanos. Allí conocen a Hulk y en conjunto generarán una revolución en ese planeta, quedando Hulk como supremo líder en Sakaar. Thor llega a la Tierra y es recibido por los nuevos Vengadores con desconfianza. Thor les cuenta sobre Hela, sobre su ambición de controlar los 9 reinos, por lo que Iron Man convoca nuevamente al Capitán América, Falcon y Hawkeye. También envía un mensaje a Carol para que vuelva a la Tierra cuanto antes y reclutan a Ant-Man y a Wasp. Tony quiere reclutar a Spider-Man, pero Steve le dice que es muy joven y que no está listo. Antes de que Hela ataque la Tierra, un nuevo equipo de Vengadores y Thor viajan a Asgard utilizando el Tesseracto que ya tenían en su poder. Hela ya había levantado su ejército de muertos y al lobo Fenrir, así que los Vengadores luchan contra el ejército, contra el lobo y contra Hela. En el proceso, Loki es liberado para ayudar, así que se une a la batalla, la cual se hace muy extensa. Hawkeye pierde un brazo, Falcon es abatido por Hela y finalmente Thor, utilizando la lanza de Odín, vence a Hela. Al regresar a la Tierra, Rescue se retira ya que está embarazada, y también lo hace Iron Man. Hawkeye es enviado por Fury a Wakanda, un lugar desconocido para el resto, a curarse el brazo, y el Capitán América vuelve a estar retirado, quedando el nuevo equipo de Vengadores liderado por War Machine y conformado por Capitana Marvel, Visión, Ant-Man, Wasp y Loki, a quien Thor le permitió que fuera a Midgard luego de la batalla con Hela. En Sakaar llega la Orden Negra y Hulk, Valkyria, Korg, Mick y los Guardianes de la Galaxia pelean y vencen a la Orden Negra. En una conversación entre Nebula, Valkyria y Gamora, se dan cuenta que Thanos siempre temió el poder de Odín y creen que si van a Asgard estarán seguros. Hulk, hablando con Star-Lord, se da cuenta que el Tesseracto es una gema del infinito que está en la Tierra
y que Thanos está buscando las gemas. Por lo tanto, sabe que la Tierra será atacada, por lo que decide ir a la Tierra mientras los guardianes van a Asgard. El equipo de Vengadores está siguiendo la pista de un asesino llamado Taskmaster y descubre que la organización de asesinos Habitación Roja seguía funcionando. Los Vengadores logran salvar a las viudas y a Taskmaster del control de Draco, a quien arrestan y destruyen la base de la Habitación Roja. Allí, War Machine se entera que Yelena es la hermana de Nat y le propone que sea la nueva Black Widow de los Vengadores. Ella acepta y se une al equipo. Una nave extraterrestre llega a la Tierra y los Vengadores van a su encuentro. Hulk sale de la nave y Ant-Man da la orden de ataque, pero War Machine le dice que no, que lo conoce. Hulk le explica a War Machine que Thanos vendrá a la Tierra a buscar las gemas, que hay 2 en la Tierra, 2 en Asgard, y las otras 2 gemas las tiene Thanos. War Machine convoca a todos los héroes posibles, quedando una gran alineación, con Capitana Marvel, Visión, Ant-Man, Wasp, Spider-Man, Iron Man, Rescue, Widow Yelena, Capitán América, Hawkeye con un nuevo brazo robótico, Hulk, Valkyria, Korg y Loki. Thanos, en posesión de 2 gemas, llega con su ejército Chitauri y controla a los héroes con la gema de la mente, excepto a Visión por ser un androide. Los héroes empiezan a pelear entre ellos, pero Visión salva primero a Iron Man y a War Machine mediante un cierre sensorial total en ambos trajes y les pide que ataquen con un disparo sónico a 110 decibelios a sus aliados para romper el control mental. Al romper ese control, Thanos se enoja y da la orden de ataque a su ejército y empieza una batalla a gran escala. Korg y Widow Yelena son los primeros en caer. Luego caen Hawkeye y War Machine. Rescue debe retirarse ya que su traje está muy dañado, mientras el resto de los héroes batallan con todas sus fuerzas, cuando de repente se abre un portal y de él sale Thor, los Guardianes y Doctor Strange, a quien nadie conoce en ese momento, pero que bajo esas circunstancias a nadie le molesta. Los Guardianes entran rápidamente en batalla, mientras Strange va a buscar a Iron Man y le pregunta dónde está el Tesseracto. Strange, con un portal, trae el Tesseracto y con un hechizo incrusta la gema del espacio en el traje de Iron Man, la gema de la realidad en Visión, la gema del poder en el Stonebreaker de Thor y les dice que es la única forma de vencer a Thanos. Strange se une a la batalla, pero gran parte de los héroes han caído o huido y solo quedan 5. Strange abre el ojo de Agamotto y detiene el tiempo por un momento. Thor, Iron Man y Visión utilizan todo el poder de las gemas y destruyen al gran ejército de Thanos, y luego lo atacan a él, quien contraataca con la gema de la mente y del alma. Pero Strange se suma y las 4 gemas vencen por sobre 2. Thanos queda malherido y le da la oportunidad a Thor de atacar, quien le corta el brazo, pero es Gamora quien termina matándolo. Los héroes ahora poseen las 6 gemas del infinito, pero usar las gemas en su máxima expresión lleva a la muerte de Iron Man y la destrucción de Visión. La Tierra está salvada, pero el costo fue alto. Esto fue ¿qué pasaría si Loki fuera desterrado en vez de Thor? Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios sobre este video y sobre qué otros What If les gustaría que hiciera. Suscríbanse y activen la campanita para próximos videos. Nos vemos.